Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Ahí tienen a Fer que está intentando remarla con el pelo. Todavía luchando la gente. Después del corte de pelo del otro día. Bueno, gente bonita, hemos llegado a Selçuk. Selçuk no es una ciudad costera como estábamos peinando la costa turca, sino que estamos un poquito más adentro. Llegamos hace un par de días y la verdad que es súper bonita. Pero este lugar se caracteriza por ser histórico. Primero que su fundación data de antes de Cristo, y después que tiene como unas bastantes particularidades. Una de esas que estuvo, ¿qué fue? Fue una de las 7 maravillas del mundo. Antiguo, ya no corresponde a esa parte. Y después lo otro que según el cristianismo por acá pasó la Virgen María. Entonces también se marca como un hito dentro de la historia de esta ciudad. La idea ahora es salir a caminar y mostrarles algunas reliquias que van quedando de esta zona y contarles un poquito más de historia. Vamos a hacer un poquito de historia. Selçuk, donde estamos ahora, antiguamente se llamaba Éfeso. Éfeso es una ciudad que fue construida varios siglos antes de Cristo. En su momento tomó mucha connotación a nivel mundial porque era un punto estratégico en el mar Egeo entre lo que era Asia y el Mediterráneo. Acá llegaron a vivir 250.000 personas hace mucho tiempo atrás, y una de las construcciones más gloriosas que se hicieron en ese momento fue lo que tenemos acá a la espalda, que ahora Fer les va a contar un poco, pero se trata de una de las maravillas antiguas que lamentablemente al poco tiempo no quedó nada más que lo que vamos a ver ahora. A mi derecha podemos ver una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Artemisa. Lo que hoy queda solo una columna que se dice que era de tamaño anteriormente, de tamaño legendario, ¿no? Era 4 veces mayor que el Partenón de Atenas este lugar. Tenía 127 columnas como las que estamos viendo ahí, de más de 18 metros de alto. Una construcción que duró aproximadamente 120 años y que arrancó en el 550 a.C. y que lastimosamente, por así decirlo, lamentablemente, fue derribada por un incendio a base de obtener fama del señor Heróstratos hace muchos siglos atrás. Así que bueno, lo que va quedando es esto que estamos viendo, pero realmente era un lugar de culto, de fe y también de mercaderías. También era un lugar que era muy importante para eso, para la economía del lugar. Y de ver esto, si uno gira unos 180 grados, vamos a ver 2 hitos también muy importantes de acá de Selçuk. Primero que nada está la basílica, ¿no? La basílica de San Juan, y detrás tenemos el castillo de Selçuk. Ajá. Que fue muy importante porque, como les contamos, tras el incendio de acá de lo que fue el templo de Artemisa y a su vez de la otra ciudad de Efesos, Efesus, que está a unos, creo que 2 o 3 kilómetros de acá, una gran ciudad que era el lugar de intercambio marítimo. ¿Qué pasó? Se empezó como a sedimentar todo el lugar, entonces ya no quedó cerca del mar, por eso ahora estamos lejos del mar nosotros, y toda la civilización se fue mudando entonces arriba de esta columna que se llama Ayaluk, algo así. Ahí, sí. Y bueno, y construyeron este castillo, y por ende después de este castillo pasamos al pueblo donde estamos hoy en día nosotros, de Selçuk. Esa fue como todo el pin de la gente yendo de un lado a otro. Eso fue, resumimos como 2000 años de historia en un ratito.
Lucy se está revolcando en el templo. Sí, está hoy disfrutando del pastito, ¿verdad, Lucy? ¿Tienes energía antigua vos? ¿Vamos? Sí, vamos. Dale. Ya que estamos hablando de historia, no podemos dejar de mencionar dos cosas muy importantes a nivel del cristianismo. Hoy temprano yo les comenté que la Virgen María había pasado por acá. No solamente que pasó, sino que vivió sus últimos años en aquellas colinas que se ven allá del fondo. De hecho, al día de hoy se puede visitar la casa, está como a 2-3 horas de acá caminando, pero se puede ir en auto tranquilamente. Así que quien quiera puede visitar dónde vivió la Virgen María. Y el apóstol San Juan fue el encargado un poco de ayudarla, de cuidarla en sus últimos años, viviendo también acá y escribiendo el Evangelio de San Juan. Así que son dos también momentos históricos que vivió toda esta zona. Estamos caminando rumbo a la basílica, ¿verdad, Fer? A la basílica y después podemos seguir hasta el castillo. Bien, y todo el caminito, la verdad que estamos como alucinando. Acá hay como unas réplicas de lo que serían... No sabemos si es réplica, si es que quedó... Claro, pero están cada una cuadra hay una. Y está decorado con luces, se siente tranquilo el lugar, ¿no? Como que la gente se toma su cafecito. Sí, yo creo que hablando de esto mismo de las columnas, ¿no? Nosotros venimos de un país en el que quizás no te encontrás cada tanta construcción moderna, algo antiguo, ¿no? Ajá. Y acá te pasa, vos vas caminando por Selkuk, ya lo vamos a ver un poco cuando estemos en el centro, que al lado de una construcción moderna tenés siempre algo también antiguo, haciéndote acuerdo de lo que es la historia del lugar. Voy a defender un poquito la patria uruguaya mientras Lucy tiene a su amiguito. Es que Uruguay es un país que tiene apenas 200 años de vida y acá estamos hablando que tiene más de 2000, entonces... Claro, ese contraste para nosotros es maravilloso. Es maravilloso, exacto. ¿Qué encontraste? Les quería mostrar que acá se está dando mucho más que en la costa. La cantidad de árboles frutales que hay. Ahí si metes un por tres vas a ver cómo hay naranjas tiradas en el piso, que evidentemente ya están en época de comer. Estamos viendo por todo este pueblo, pero lleno de mandarinas, limones, naranjas, granadas y creo que alguna más que se ve por todos lados. Nos encontramos en la puerta de una mezquita que ahora está cerrada. Pero nos llamó la atención algo que en realidad estamos chequeándolo, creemos que es así. Tiene como banquitos y canillas. Me parece que la gente a la hora de entrar como que se purifica, se lava. Y bueno, ahí sí recién entra a la mezquita. Bueno, está chequeada la información, es un acto de purificación, pero ¿cuál es el acto en sí que hacen ahí en esas canillas? El ritual dice que primero se lavan las manos hasta las muñecas, la boca, la nariz como un enjuague, la cara, los brazos hasta los codos y el cabello pasándose la mano mojada nomás y los pies hasta los tobillos. Todo esto para poder hacer el rezo, para estar bien purificados antes de rezar. A medida que nos vamos acercando a la basílica se van notando como las construcciones muy lindas. De hecho hay opciones ya gastronómicas y acá atrás veíamos que hay como ya un mini pueblito muy lindo, muy pintoresco. Hotelero también. Muy pintoresco. Buscando la basílica encontramos una mezquita súper gigante. Fer y Lucy se van a quedar porque no puede entrar Lucy. Y hay normas de entrada. Y son estas. Bueno, no dice nada con respecto a la vestimenta, pero hay muchas mezquitas que sí. Y esta es la mezquita de adentro.
Vamos a seguir el recorrido, ahora nos vamos a ir al centro donde están un par de peatonales, incluso también hay restos griegos, me parece, también que vimos ayer, Sí. o turcos. Vaya a saber, ¿no? Depende quién de la historia. Pero nos vamos a ir por estas callecitas porque es como un barrio de casas blancas, de tejas naranjas. Lo vimos por arriba recién, está muy tranquilo. Así que caminamos para ir rumbo al centro. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, porque aparte cabe aclarar que para entrar, por ejemplo, donde estamos ahora, que es como la última puerta de la persecución o algo así. Estamos en el castillo, no dijimos nada todavía, pero dejamos la mezquita, llegamos al castillo. Exacto, ya sea entrar al castillo mismo, tienen también costado de entrada, así que nosotros vamos a seguir el recorrido gratuito por la ciudad de Selkuk. Se empieza a ver mucho lo que son los tejidos, las alfombras. En varios locales que ya hemos pasado se ven a la venta y en algunos se ve que también a la gente haciéndolos. Así que no todo debe ser comprado y revendido. Ojo que pasa gente, Fer. Allá de hecho hay unos señores también que ahí venden. Es como que también la zona, yo no sé si está referenciado por el tema de las mezquitas también que se ve mucho o porque, nada, venden nomás. Yo creo que es algo de todo el país. La alfombra en Turquía. Ajá. De hecho, para nosotros que estuvimos buscando mucho rato lavanderías, era muy difícil porque la mayoría de las cosas que hay son tintorerías para las alfombras y no lavanderías convencionales. Comenzamos el recorrido por la linda y amada peatonal que tiene como condimento particular que está llena de gatos. Como toda Turquía. Como toda Turquía. Ellos están por ahí, comen, toman agua, están tranquilos, disfrutan del sol. Exacto, es el lugar para que uno venga a comprar el souvenir si quiere, porque está lleno de artesanías. Y obviamente que están los ojos turcos, ¿no? Acabo de escuchar algo de María Fernanda que me llamó poderosamente la atención. Me acaba de hacer la vatiseñal que es milanesa de pollo con papas fritas. ¿Y es así? ¡Ay! ¿Cuánto saldrá esto? No sé, lo estoy buscando. Acá, tabuk, ¿tenés de pollo o de...? No, sigue siendo pollo. 4.20 o 500 me parece. Los dos. Bueno, están precios, están precios. Esto es lo que siempre hablábamos nosotros, ¿no? Qué interesante es que un bar te dé la foto de lo que podés probar. Porque uno, por más que traduzcas con un celular, no es lo mismo y a nosotros nos sirve mucho esto. Eso me parece que es el escudo, sí, es el escudo del equipo de fútbol local. Acá el turco es muy futbolero. De hecho, a nosotros, los uruguayos, nos conocen mucho a través de eso y de Mujica. Son las dos personas que... O nuestros expresidentes. Sí. Es impresionante ver cómo vas caminando por todos lados y siempre parece algo de esto. Un vestigio obviamente de la antigua civilización que en realidad lo tienen bastante bien conservado, ¿no? Estamos hablando de 2000 años o más. Y de hecho también, a que le guste más la historia, hay varios museos para entrar y para poder investigar y saber un poquito más. Sin duda que estamos en una de las zonas muy fuertes a nivel de historia de Turquía y lo hacen notar. Y allá de fondo tenemos la Mezquita Verde. Otra mezquita que hay por todos lados. Danger. Objetivo detectado. María Fernanda va
La verdad que se ve bastante bien el local. Pero la idea, igual, Fer, como habíamos dicho, ¿verdad? Es intentar comer algo, almorzar algo. Pero bueno, capaz que el almuerzo... ¿Pero puede haber el postre antes del almuerzo? Lo que vos quieras. ¿Juan? Bueno, la Fer creo que va a pedir uno de estos jonitos que tienen diferentes colores. O tenés estos también, o más grandes. Y ahí están los gustos. ¿Cuál elegiste? De mora, mirá. Hay de banana, hay de limón. Mirá lo que hay de flan, parece. Hay de flan, sí. ¿Y qué cono? ¿Cuál elegiste? ¿Este? Uno común, porque vamos a comer, así que... Bueno, vamos arriba. Bueno, costó $1, 40 pesos uruguayos. Mirá, y va con chocolate. Me ofrecí chocolate y también ponerle coco, maní o esas cositas de colores. Buen provecho. Esta sí que no la esperábamos. Tormenta de polvo. Al menos no fue tan terrible, ya terminó la parte de ripio, se nota que están mejorando la carretera. Pero bueno, no les contamos todavía hacia dónde nos estamos moviendo. Yo sé que es un destino de playa, pero mi memoria es muy mala, así que Fer, te invito a decirlo. La ciudad se llama Didim y es conocida porque una de sus playas tiene arena dorada. Vamos a hacer una paradita técnica para recargar nuestros bidones de agua que vimos por la aplicación de Overlander. Acá había un punto de agua potable. Ay, Par Fortnite, yo siempre se la cambio. Pero bueno, ustedes entienden. El punto es que otros viajeros marcaron un lugar donde poder rellenar nuestros bidones. Sale con fuerza arrolladora, me acaba de decir María Fernanda. Sí. Vamos limpiando un poquito. Y esto justo, miren, es un parque, pero es un cementerio también, ¿no? Todo a la vez. Todo a la vez. Y acá tenemos la canilla. Estamos fuera de temporada para el parque acuático, Fede. Ya estamos más cerca, a unos 7 minutos del lugar donde vamos a estacionar. Te diré que en las primeras impresiones, en la ciudad balneario, vamos a decirle, porque te da como cierta sensación de balneario. Casa de verano, en la montaña, con vista al mar, mucha construcción nueva. Alto poder adquisitivo. Y parece ser, sí. Hay supermercados que ya estamos viendo por allá. Así que da buena pinta. Además, algo que había mirado, que no sé si vos lo viste, pero yo sí lo miré, A ver. es que de donde vamos a estacionar sale como un paseo de rambla hermoso para la playa con muchos restaurantes y dice que de noche, seguramente esta sea en temporada alta, de noche se prende. Hay movida nocturna. ¿Nos vamos de joda entonces? No sé, vamos a ver si se da en fuera de temporada también. Estamos rodeados. ¿Vos decís que dormimos hoy? Muy buenos días. Buenas, ¿cómo andan? Estamos haciendo el desayuno. Hoy nos levantamos, dijimos, hoy es lunes, a empezar a hacer ejercicio, entonces nos fuimos a correr un poco y a hacer unos abdominales.
Y bueno, ahora vamos a comer un rico desayuno. Y ahora hay que devolver todo con el pancito y un buen mate. Un buen mate. Y después, y ahora lo vamos a contar, nos vamos a bajar a la playa. Si bien el día no es un espectáculo de calor, al solcito se puede. Entonces vamos a hacer un poquito de playa antes de salir a conocerlo. Y estamos en Didim. En Didim. Ay, me costó. Hace varios días, estamos re felices porque nada, es un excelente lugar como para pasar unos días, para trabajar, para estar conociendo gente. La verdad que estamos bien de bien. De noche, como habrán visto en las imágenes anteriores, es como estar en una mezcla de Rápidos y Furiosos, porque acá, en lo que están viendo ahí afuera, que es como el gran parking, se llena de autos que vienen con su música, pero la verdad es que no se extienden muy tarde, ¿verdad? Podemos dormir. No, y otra cosa, justo nos tocó, nosotros caímos un jueves o un viernes, y obviamente viernes, sábado fue furioso, ayer domingo ya casi que no hubo, y hoy lunes... Esperemos que no. Ni siquiera hay gente que está bajando a la playa, entonces es normal que el fin de semana siempre esté más movido. Conseguimos un queso muy bueno, bastante barato, creo que salió $1.50 y es de medio kilo, así que sale todo. Es un queso crema. Queso crema, rico gusto, un matecito y nos vamos para allá, donde se ve ahí de fondo. Ahí mismo está la playa. Vamos bajando a la playita, pero antes creo que no les dijimos que estamos estacionados en lo que es el anfiteatro. Un anfiteatro que imagino yo que abre en verano porque estos días ha estado cerrado. Y está muy bien conservado, tiene un gran parque muy hermoso que da camino a la playa, que lo mantienen todos los días. Hemos visto a la gente de limpieza, ahora por ejemplo están regando. Y la gente lo que hace es venir acá como a estos entrepisos que están viendo a almorzar, desayunar, merendar, ¿verdad? Los hemos visto todo el día. De noche se prenden todas las luces, estas torres son luces, queda como muy ameno y tiene wifi gratis. Es verdad, y allá al fondo que se puede ver una casita azul es de baños que son pagos y también tiene duchas. Ahí está el anfiteatro para... Este es el anfiteatro que les decíamos, que ahí de fondo ya se pueden ver las gradas. Indudablemente este lugar de Didim es un lugar de balneario porque también las construcciones que hay son como muy de reputación. Nos hace acordar un poco una mezcla de Punta del Este allá en Uruguay, así que bueno, tienen todo muy lindo. Es muy lindo y el gran atractivo que tiene es al fondo también se puede ver un gran parque de diversiones que teníamos la esperanza que se pudiera abrir el fin de semana y poder disfrutarlo, pero no fue así. Hola, ¿qué querés? ¿Un mimito? Es realmente el país de los gatos, Turquía. Es una cosa de locos. Y donde hay gente pescando o comiendo, andan siempre ahí, pidiendo comida. Adiós. Salimos de caminata, estamos aprovechando que queda un poquito de sol. Y esto es lo que le decíamos hoy temprano. Es un parque de diversiones bastante grande, que queríamos venir porque aparte parece ser que es barato, pero nunca abrió. Me parece que ahora en temporada de invierno no abre. Pero bueno, se lo ve lindo. Lo curioso es que se llama Luna Park, y a mí me hizo acordar a Argentina porque hay como un gran estadio de Luna Park, ¿no? Claro, exacto. Ahora vamos a ver si aparece el nombre. Creo que estaba ahí arriba, ¿no? Sí, de colores. Ah, ahí va. Ahí está, el Luna Park.
Hoy el agua particularmente se ve más linda, pese a que no hay tanto sol. Miren lo que es. Esta es una de las bajadas que tenemos. Como quien dice, vas a ver más abajo que están ahí la escalerita. La otra es donde nosotros bajamos a la playa. Y después está de la que veníamos hablando en la ruta, que en teoría tiene la arena más dorada, pero queda pasando esta bandera y hacia allá. Claro, debe quedar por allá. Y lo que yo quería comentarles es que estamos bien enfrente a Grecia. O sea, no Grecia continental, vamos a llamarlo, sino en la isla, una de las islas. Varias de las islas que aparecen. No sabemos bien a ciencia cierta cuál de todas, pero todo por ahí posiblemente sean varias islas ya griegas. Y así como se rescata a Lucy, ¿no? Haciéndole carita de gato de Shrek para que le den comida. ¡Dale, Lu, vamos! Yo creo que también, dado que estamos en temporada baja, no están saliendo estos barcos que estamos viendo ahora, pero deben ser como de los tours hacia quizás las islas que están por acá cerca. Sí. De hecho están preparados, mirá, tienen mesas adentro, algunos tienen colchones. Como puffs. Hay como barras también, que supongo de bebida. Y normalmente esto en verano debe salir, acá lo dicen. Mirá, este es de Jack Sparrow. Sí, tenés comida, tenés como un solarium, fiesta, ¿no? Y las bahías. Mirá las agüitas donde se tiran, ¿no? Claro. Ahí está la jodita. Pero ahora estamos... Que esta de acá es hermosa, si nos acercamos también vamos a ver que es bastante transparente. Solo que ahora como no hay sol, pero mira, ahí se ve la piedra. Y se ven peces. Sí, hay muchos pececitos. Pero claro, cuando da el sol, el color cambia. Sí. Ahora sí, Lucy ya le dio la bienvenida a la playa Daltincum, que es en teoría la playa de arena dorada, y la verdad es que no es dorado, pero bueno, tiene un colorcito parecido al dorado. Igual de todas las playas que ya hemos conocido de Turquía, es la primera que tiene como la arena más característica de Sudamérica, vamos a decirlo. Sí, mayormente es como piedra, ¿no? Claro. Que de hecho, perdón, Fer. Sí. Ahí, si nosotros nos acercamos, se ve que el fondo es de piedra. Allá, Lucia, pleno chapoteo. Mi amor, tenés que secarte después. Algo que sí no está muy bueno, hay que admitir, es que hay un poco de mugre en la arena. Y por sobre todo, colillas de cigarrillos. Eso nos tiene bastante como impresionados. Ahí está. El turco pita, que es un disparate. Pero aparte es jóvenes, veteranos, hombres, mujeres, no importa. Todos de cualquier edad también. Fuman mucho, pero mucho, mucho. Hay mucho extranjero también, ¿eh? Más allá que estamos fuera de temporada, se escucha inglés, no lo había escuchado hasta el momento. Y de hecho hay cadenas internacionales que me parece que igual... Creo que es por temporada nomás. Es por temporada, como pasa en Piriápolis, que en invierno el McDonald's para. Bueno, Fer, vamos terminando este capítulo, que lo tuvo todo. Historia, playa, comida, todo. ¿Tuvo comida? Ya no me acuerdo. Yo ni me acuerdo qué tuvo este capítulo. Pero bueno, lo importante es que lo hayan disfrutado con nosotros, que hayan conocido un poquito más de Turquía. Y desde ya agradecerles por acompañarnos. Una cosa antes de despedirnos. Tenemos pensado, ya estamos en diciembre, y tenemos pensado hacer un vivo como para despedir el año, estar en un lugar lindo, hacerlo un domingo. Tenemos bastante diferencia horaria con Latinoamérica, pero le buscamos la vuelta para que quede bien para todos. Quizás a la mañana de ustedes, a la tardecita nuestra. Puede ser un domingo a las 10, 11 con un matecito, con algo para tomar, un cafecito por Colombia, por diferentes lugares. ¿Qué opinan? Si ustedes nos van para adelante en comentarios y nos dicen sí al vivo, lo planificamos para un domingo. Así que estamos
Hacemos así. Quedamos en esa. Quedamos en esa. Aguardamos los comentarios. Y antes de despedirme igual, ya le voy a dejar un beso a Mari, a la abuelita de 80 que nos escribe, que anda con bastones, que gracias porque hace una semana que se sumó al canal y no ha parado de ver los videos y darnos para adelante, siempre con lindos comentarios. Así que Mari, te mandamos un beso grande. Y a todos por vernos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Pancha la Vida.